Hola, les habla Jorge Risco y esto es Terapia Urbana. Hoy se recuesta en el diván el señor Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela. Hemos recibido muchas llamadas y también correos electrónicos en la cual la gente realmente ha estado muy interesada en el tema de la geopolítica venezolana. Estoy muy sorprendido de la cantidad de gente que se ha interesado en este tema. Y nos habíamos comprometido a tocar este tema por segunda vez. En la primera parte tuvimos a César Rivero, que es un destacado empresario peruano, y ambos nos habíamos comprometido a hacer un seguimiento a la situación que estaba ocurriendo en el mundo y, por supuesto, con la situación de Venezuela. Nos acompaña nuevamente César en la plataforma de Terapia Urbana, a quien saludo y le reitero que me da mucho gusto tenerlo nuevamente aquí en el programa. César, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo estás? Ha sucedido que en las últimas 2 o 3 semanas pareciera que el asunto se ha enfriado. Veíamos un Guaidó que parecía titubear, parecía que las conversaciones en Noruega no eran las deseables, parecía que la intención de los países líderes, habíamos hablado en el pasado de Estados Unidos, China y Rusia, se han dilatado, se han apagado un poco. ¿Qué piensas tú que está ocurriendo? Sí, en realidad creo que lo más importante ha sido la secuencia de maniobras que ha habido entre ambas partes de los grupos. Uno que está en el poder actualmente por la fuerza, por el tema de tener la Fuerza Armada bajo su control, que es el régimen de Maduro. La otra parte que es la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional fue un ente del Estado a la cual recurrió por votación el pueblo venezolano, que tenía una necesidad de buscar una forma de expresarse que no fuera la del régimen de Maduro. Y esa Asamblea Nacional en elecciones fue la que agarró una gran oposición al régimen de Maduro. La otra es la Asamblea Nacional Constituyente. Y ahí estamos en esta situación con estos dos instituciones, una de Maduro y otra de Guaidó, que están estancadas en este momento en este tablero de ajedrez que debe considerarse y cuál es el nombre que tiene actualmente cada uno. Una asamblea constituyente que el día de hoy está siendo medianamente perseguida porque el Tribunal Supremo de Justicia ha declarado o les ha quitado la inmunidad a creo un número de 10 o 15 representantes, por lo tanto estos han tenido que salir del país y han perdido pues legitimidad, no legitimidad, pero han perdido fuerza. Pero esto nos ubica en el contexto de una asamblea constituyente que el día de hoy pareciera haber perdido fuerza, sin embargo uno de sus líderes políticos se ha refugiado en la Embajada de España, el señor Leopoldo López. La familia de Leopoldo se ha ido a España, lo cual deja seguramente un cierto vacío en el sentimiento popular porque se ve que la gente se está yendo. El papá de Leopoldo López ha sido miembro o ha sido elegido miembro del Parlamento Europeo. O sea, pareciera, digamos, que la corriente opositora con posibilidades está de salida. ¿Qué piensas tú? En realidad, lo que estamos viendo es que el régimen de Maduro está acorralando a la Asamblea Nacional. No quiere que sea una institución legítima y está tomando como peones en el tablero de ajedrez a miembros de ellos, utilizando otra institución que es el Tribunal Supremo, que también está del lado de Maduro. Entonces, eso ya se estancó y se está buscando salidas por otros lados, y lo que va a ser el tema más adelante de nuestra conversación. Pero Juan Guaidó, que en su campaña inicial había dicho de que no había diálogo, no había forma de dialogar con fuerzas represivas, dictatoriales, violadoras de los derechos humanos. Posteriormente nos enteramos de que habían enviado mensajeros o emisarios, seguramente miembros de la Asamblea Nacional, a Noruega, para conversar a manera de intermediación del gobierno noruego con el gobierno de Nicolás Maduro. Pero en los últimos días nos hemos enterado de que ya no fue una segunda reunión con intermediación, sino lo que le llaman cara a cara. Por lo tanto, representantes de Guaidó se han reunido cara a cara con representantes del gobierno, lo cual, a mi modo de entender, deslegitima un tanto la posición, o le quita peso, le quita validez, le quita vigencia a la posición de Juan Guaidó. Y pareciera que a Estados Unidos tampoco le ha gustado esto, porque Pence ha declarado, y Pompeo también, de que no ven ningún futuro en las conversaciones con Noruega, como quitándoles piso.
Bueno, evidentemente en Noruega no ha pasado nada porque los elementos de contacto de cada una de las partes, cada uno quería fijar una posición y no iban a ponerse de acuerdo. La de Guaidó era de que Maduro saliese del poder, convocase a elecciones nuevas. Y eso no lo iban a aceptar los de Maduro porque saben que tienen, y lo que viene ahora es el apoyo de Rusia. O sea, no solamente es que acá Maduro tenga el apoyo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Tiene el apoyo de Rusia abiertamente, ¿no? Y por eso nos vamos al siguiente punto. El siguiente punto es qué es lo que sucede después. Lo que sucede es que van a conversar Rusia y Estados Unidos en Sochi. Y ahí es ese tema el que tenemos que tratar. ¿Qué pasó ahí? Correcto. Por eso ya la fachada de las conversaciones en Noruega pareciera no tener mucho sentido. Y nuevamente regresamos a lo que habíamos planteado en la primera parte de Geopolítica Venezolana, de que están los tres grandes actores. Tú tienes una preocupación muy grande sobre el rol de China en todo esto, si no los pudieras explicar. Sí, claro. Descartando lo que puedan haber tratado en Sochi, Estados Unidos y Rusia, es que tampoco se pusieron de acuerdo. Entonces hay un tercer elemento de juego acá, que es el de China. Rusia y Estados Unidos parece que lo hubiesen dejado de lado, y Rusia como se mueve como debajo del tablero, ¿no? Moviéndoles todo el sistema ahí. Rusia lo que está haciendo es una política de una corporación capitalista a nivel mundial, pero de Estado, ¿no? Con inversiones en toda clase de sitios a nivel mundial. Y uno de ellos, que le ha tocado hacer por intereses de materias primas para soportar el desarrollo que estaba haciendo, evidentemente fue en Venezuela. En Venezuela interviene todo el mundo dice que es por el petróleo, pero hay otras razones que también son las geopolíticas que se han visto también en otros países. ¿Y cuáles serían esas razones? Es lo que podría exponer brevemente, ¿no? Por favor. Bueno, lo que pasa con China es, por los ejemplos que están sucediendo en diversas partes donde va invirtiendo, que va invirtiendo en naciones emergentes, donde hay posibilidades de que saquen un proyecto. Generalmente hacen que este proyecto sea de la mayor cantidad de inversión posible para colocar también el exceso de moneda americana que tienen a raíz del balance comercial que tienen con Estados Unidos. Entonces a ellos no les interesa hacer proyectos chicos. En Sri Lanka, por ejemplo, han hecho un megapuerto que no lo han podido pagar porque se esperaba pues que ese megapuerto iba a tener una afluencia de barcos bastante grande, no la tuvo, etcétera. Entonces ahí el presidente de Sri Lanka pidió que por favor tratasen el punto de otra manera porque no podían pagar esa gran inversión. Entonces China les ofreció de que les pidió, denme parte de un terreno a cambio, el uso del puerto, y comenzó a poner ahí inclusive como una base militar, y la queja vino de India. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? Como en otros países igualmente, un interés chino de colocarse geopolíticamente en diversos puntos del mundo, y también está detrás su política de expansión a través del programa One Road, One Way, que es la ruta de la seda. Y ese programa significa una expansión que también la han hecho a través de Pakistán, con una carretera para salir al mar Índico, cerca del Golfo Pérsico, y han invertido millones de millones en una carretera que cruza todo Pakistán. Entonces, ¿eso qué significa? Lo que pasa es que China tiene una expansión imperialista actualmente, ¿no? Y en Venezuela lo que ha hecho es lo que se llama ahora la famosa trampa de la deuda. Entonces, ya un poco más es una conquista de un país a través de una deuda que no puede pagar ese país, y materialmente convierte a Venezuela en lo que se llamaría una nueva colonia, porque ya China ha invertido tanto en Venezuela que Venezuela tampoco lo puede pagar, ¿no? Evidentemente porque no está produciendo petróleo, ¿no? Y lo único que quedan son reservas.
Entonces Venezuela se queda endeudada con China, un periodo de tiempo tan largo que ya se convierte en una nueva colonia. Claro, entonces, esa es una forma de ver este tema, ¿no? Claro, bajo el mecanismo que tú mencionas, de una manera u otra, con ese control vía un no pago de deuda, impone la agenda que le interesa a China, que puede ser orden comercial, político, etcétera, ¿no? Pero hay cosas que se llaman la atención. Por ejemplo, en estos días también los líderes de Rusia y de China han estado como presentándose al mundo en diversos actos públicos, como diciendo, bueno, acá somos nosotros los parangones del futuro del mundo. Por otro lado, el presidente Trump acaba de mencionar una cosa que nos ha llamado la atención, que dice que no haya miembros militares rusos en Venezuela. Entonces, en las finales, da la impresión o que nadie quiere contar lo que está sucediendo, o es que realmente no hay nada como resultado de las conversaciones, que nos haría pensar en un escenario muy complicado, que en realidad no hay solución inmediata o mediata en la situación de Venezuela. No hay claridad. El frente interno perdiendo espacio día a día, hora a hora, y el frente externo que no termina de ponerse de acuerdo porque las agendas son demasiado contrapuestas. Mi opinión sería de que en este tablero de ajedrez hay muchas piezas, implica un juego complicado. A ese juego complicado se le están sumando mucho más elementos. Es como empiezas del tablero con 10 piezas, después le pones 5 más y 5 más, y cada vez se vuelve más complicado. Entonces, una forma rara de ver esto, ¿no? Pero eso es lo que está sucediendo. Pero sí hay, no es que no haya claridad, sino que tenemos que ver cada punto en el tablero. ¿Por qué? Porque el juego sencillo sería el clásico, ¿no? Derrocar al dictador, como en Libia, a Gaddafi, etcétera, etcétera, que ya Lemerov, el representante ruso en Sochi, le increpó a Estados Unidos y le dijo, pues, bueno, ¿qué vas a hacer? Vas a tirarte abajo al dictador, que es Maduro, ¿y qué va a quedar? Entonces, la pregunta es, ¿qué va a quedar si es que se derrocaba a Maduro? Y ahí lo que ha aclarado últimamente, o se ha visto en el panorama por parte de Estados Unidos, es que tiene dos cosas que le impiden, digamos, hacer ese tipo de intervenciones. Una es la primera, la que acabamos de hablar, y la segunda es que ellos piensan de que si sacan a Maduro, ¿a quién colocan? Tienen que colocar, por supuesto, a alguien que esté a favor de su política, o la política que a ellos le pueda convenir, que es una política democrática, con un líder que sea de tendencia amical a Estados Unidos, y no lo encuentra, o por lo menos dentro de los líderes de la oposición que están en la Asamblea Nacional o Parlamento Antiguo, lo que ve Mike Pence es que no hay, no por Guaidó, que hay mucha gente que una vez derrocado a Maduro va a querer ser presidente. Entonces va a ser una profusa confusión ahí, no ven claro mucha gente entre la oposición de Maduro que no se junta para formar algo consolidado. Entonces posiblemente esa sea no es una especulación, ellos lo han mencionado, ¿no? Sí, yo creo que, digamos, en una hipotética elección, ya, digamos, con un Maduro aceptando refugiarse ahí en su casa, en su mansión, no sé en dónde, República Dominicana, donde la haya comprado. Pero para Estados Unidos no creo que sea muy difícil, porque cualquier candidato que salga elegido, evidentemente, va a ser, cuando menos, de centro, tirando para centro-derecha. Y esto Estados Unidos está convencido que va a tener que entrar en Venezuela con una especie como el equivalente de un plan Marshall, ¿no? Entonces cualquier candidato que salga elegido va a tener la necesidad, por los recursos que lloverían, de plegarse a los Estados Unidos. Nadie dejaría pasar esa gran oportunidad de reflotar con los recursos que provendrían del mundo occidental a la ayuda y el rescate de Venezuela. Pero la inquietud que yo conservo, y yo con esto voy terminando, César, es de que en las semanas que hemos conversado, lo que veo es un debilitamiento del frente interno y veo un enfriamiento de los intereses internacionales, al menos de la mitad menos poderosa, más allá de los líderes de Estados Unidos, Rusia y China, como lo puede hacer, por ejemplo, el Grupo de Lima. En el caso concreto del Perú, por ejemplo, ha anunciado que va ya a empezar a exigir pasaporte y visa, porque hay una serie de problemas que ha causado el movimiento migratorio
donde ya hay la necesidad, además por política interna, de empezar a controlar estos procesos y de repente hasta tomar un poco de distancia para no alentarlos más. Por lo tanto, yo te dejo una reflexión final, César, para ir cerrando el programa, y además te quiero desde ya comprometer para dentro de 2 o 3 semanas volver a revisar este tema. Es que me quedo con una incertidumbre mucho más grande que la que conversamos contigo hace unas pocas semanas. Bueno, cerramos con esta reflexión. Acá el Grupo de Lima, que es lo último que está aconteciendo, está pidiendo lo que ya era evidente, ¿no? Ya no está dirigiéndose al régimen de Maduro porque tiene tal ilegitimidad, porque no se eligió, prácticamente se autoeligió solo en las últimas elecciones con su Asamblea Nacional Constituyente, etcétera, y una serie de eventos, sino que ya están reclamando a los autores reales de esta crisis, que son fundamentalmente Cuba. Inicia todo este proceso con infiltraciones en Venezuela, luego viene Rusia, que es el papá de Cuba, luego viene Turquía, que es un aliado en este sentido económico, le está comprando oro a Venezuela, y también hasta creo que a Irán ha puesto ahí, y China, ¿no? China, que es el peso más importante en cuestiones económicas por la deuda que ha colocado en Venezuela. Entonces, el Grupo de Lima les pide que por favor cesen el apoyo a Maduro. Entonces, esa es una invocación con la cual nos cerramos este tema. Pero ¿qué va a pasar? Hay que hacer un pronóstico para volver a conversar más adelante y decir ¿qué va a pasar? Pues que ese pedido, como tú dices, es un grupo de países que están afectados, que han solicitado que Estados Unidos tampoco intervenga militarmente. Entonces, con esta serie de candados que se ha puesto en esta intervención global que hay de cualquier cantidad de países sumándose a este tablero de ajedrez, es sumamente complicado decir, esto puede darse de esta manera o de esta otra manera. O sea, podríamos especular 20 tipos de situaciones y todas serían totalmente complicadas y no habría la seguridad de que por ahí se podría canalizar el tema. Por eso esto no es una cuestión de corto plazo ni de mediano plazo. O sea, podemos estar conversando 2 o 3 temas más y la cuestión puede estar no enfriada, sino estancada. Parece que toda la gente que está interviniendo acá está poniendo candados por todos lados. Eso se vuelve más complicado. O sea, creo que es una situación geopolítica de la más complicada que se ha visto a resolverse a nivel mundial. Y esa es mi conclusión de este tema. Correcto, César, yo te agradezco enormemente y además me has extendido tu compromiso de continuar charlando sobre geopolítica venezolana, porque nuevamente te reitero, me ha sorprendido la cantidad de gente que ha estado siguiendo la primera parte y estoy seguro que nos van a seguir en la segunda parte. Yo te dejo primero con mi agradecimiento, tu compromiso de volver a conversar y te dejo para una próxima reunión lo que yo anticipo va a suceder. El tema del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca es la carta que Guaidó va pública e internacionalmente a intentar activar. Vamos a ver si sucede y ya conversaremos en más breve plazo. Gracias, César, un gran abrazo y nos volvemos a encontrar. Igualmente, Jorge, así lo espero. Esto ha sido Terapia Urbana. Gracias por su interés. Hasta la próxima.